Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te había dicho que miraríamos más acerca de este propósito mencionado acá en el 8:28 de Romanos. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Sí, hay un propósito de parte de Dios. Padre, hay un propósito de parte del Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Hay un propósito de parte del Espíritu Santo, quien es Dios. Ese propósito, algunas versiones lo llaman plan secreto. Y es un propósito que está desde antes de la fundación del mundo. Veamos cómo varios pasajes de la Escritura nos llaman la atención sobre este propósito. En Efesios, capítulo 1, versículo 1 en adelante, presta atención por favor. Ágil en tu mente. El apóstol empieza diciendo: estimado pueblo santo de Dios, o sea del Padre, que es fiel a Jesucristo, o sea nuestro Salvador, y vive en la ciudad de Éfeso. Ese pueblo vive en la ciudad de Éfeso, pero no es de Éfeso, porque ya le pertenece a Dios. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre, mira cómo se identifica una persona que ha nacido de nuevo y ha renovado su mente y ha tenido la revelación que las Sagradas Escrituras nos brindan, sabe que tiene un Padre con P mayúscula. Por eso dice, que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre, porque incluye a los santos que están en Éfeso, y del Señor Jesucristo esté con ustedes. Tenemos un Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Hay bendiciones espirituales en el cielo que a través de Cristo nos han sido entregadas. Y no está hablando de carro, casa y beca. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo. ¿Lo ves? Hay un propósito, hay una elección hecha por ágape por parte del Padre en Cristo Jesús antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Continúa. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Recuerda que en Romanos 8 hablamos también de la adopción. Adopción que nos lleva a ser hijos de Dios, hijas de Dios. Adopción que nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí, mire qué interesante. Eso era lo que Él tenía planeado. O sea, hay un plan eterno de parte de Dios al adoptarnos como hijos suyos en Cristo Jesús. Mire, es que esto se vuelve tan claro y tan nítido. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. O sea, esto no es un plan hecho de mala gana por parte del Padre, jamás. Dice, Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Tengo que leer el contexto porque no me voy a poner a extraer versículos para basar tu fe en un solo versículo, no. Nuestra fe está basada en pasajes completos. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud, porque evidentemente lo éramos. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad en la persona de Cristo Jesús. Con completa sabiduría y entendimiento, aquí viene. ¿Está preparado? Siéntese pues, mire. Con completa sabiduría y entendimiento,
nos ha dado a conocer su plan secreto. Hay un plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Y vuelve el plan, mire, que Pablo llama propósito allá en Romanos 8:28. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¡Qué maravilla! Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Qué tranquilidad, qué paz trae al alma del ser humano saber que está incluido en el plan de Dios. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. No hay nada por ahí como disparatado sin el control de Dios, todo lo que nos ocurre. Pablo se refiere ahora al pueblo judío y dice, él como judío, nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y esto mismo sucede con ustedes, ahora se refiere a los gentiles. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo, pero la cosa no se queda ahí. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo. Ahí vemos al Padre, que es Dios, al Señor Jesús, que es Dios, y ahora al Espíritu Santo, comprometidos en ese propósito eterno del cual estamos ahora hablando. John, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mirar pasajes que nos hablan de ese plan secreto, de ese propósito, de parte de Dios. El Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Aunque con la sola lectura un alma juiciosa puede tener, después, cuando Dios nos permita regresar a Efesios, pues lo miraremos más de cerca, le haremos más zoom. También se habla de ese plan secreto, de ese propósito, en el capítulo 2 de Efesios. Te lo tengo que leer. Por favor, escúchalo. Recuerda que estamos mirando pasajes en los cuales el propósito, el plan secreto de Dios es expuesto. Hace tiempo, dice el apóstol, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados, obvio, y sus ofensas contra Dios. Éramos enemigos de Él. Antes vivían pecando. Recuerden que por haber nacido bajo pecado, pues nuestra naturaleza caída nos llamaba. Igual que todo el mundo, porque no éramos los únicos. Y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Hay una parte de la humanidad que por no estar en Cristo Jesús, pues no obedece a Dios porque les es imposible. En esa situación estábamos todos los que ahora somos redimidos. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Usted se imagina, amigo mío, ¿qué iba uno a pensar que Dios tenía un propósito? Si esclavos del pecado solo vivíamos para la vanidad. Continúa Pablo diciendo, hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. O sea, si había cosas malas, inventábamos más. Tal como los demás, dice Pablo, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande. Y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente. Claro, estábamos ajenos a su propósito. A causa de nuestras ofensas contra Dios, como dice Romanos 1, en nosotros mismos recibimos la paga de nuestro extravío. Pero Él, el Padre, nos dio vida al unirnos con Jesucristo, su Hijo. Fíjense, dice Pablo, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Eso sí es verdad. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo
y nos sentó junto a Él en el cielo. ¡Qué posición! Recuerda que Dios quiere unos hijos. Como padre, quiere una familia. Pero después vamos a ver en el mismo Romanos, a partir del versículo 28 y 29, que Él no quiere unos hijos inferiores a lo que su Hijo Jesucristo es. Él los quiere tal y cual, menos en su deidad, eso sí, pero en carácter, igualiticos. No puede conformarse Dios con menos. Sí, Él es el que dice acerca del Señor Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si quiere otros hijos, no los puede querer en un rango inferior. Dios, continúa Pablo, hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes, dice Pablo, fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Esto ya está más que claro por la lectura juiciosa que hemos hecho de Romanos. Su salvación fue un regalo de Dios. Ahora, recuerden que no somos salvos solo para ser salvos. Hay un propósito. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros, dice el apóstol, somos obra de Dios. Ahora sí, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Hay una serie de situaciones ya planeadas por Dios de antemano, aún antes de nosotros haber caído, aún antes de nosotros haber sido redimidos, aún antes de nosotros haber sido santificados. Hay unas obras para caminar sobre ellas porque a Dios así le place. No me puedo quedar ahí. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados. Pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo. Sí, nosotros como gentiles éramos unos parias. No eran ciudadanos de Israel. ¿Cuándo? No tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Por ningún lado. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Qué triste. Hombre, si alguien debe entender la bondad de Dios, somos nosotros los gentiles. Pero ahora, dice Pablo, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Es que por el vicio que tenemos de mirar todo alrededor de nosotros mismos, se nos olvida que hemos sido hechos cercanos a Dios por Cristo Jesús. ¿Y para qué? Dice, Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Hombre, ¿para qué nos une a los gentiles y a los judíos en un solo pueblo por haber creído en Cristo Jesús? Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo con Él, y así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios, y ahí viene, y que fueran un solo cuerpo. ¿Recuerdas lo que vimos la vez pasada? Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, o sea, los gentiles, como a los que estaban cerca de Él, o sea, los judíos. Y aquí, por medio de Cristo, todos podemos acercarnos al Padre en el mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes los que no son judíos ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte, ojo, vuelvo y te digo, si usted se paró, vuelve a sentar, forman parte de la familia de Dios. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, desde luego a través de su predicación, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo.
santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. ¿Qué tanto nos perdíamos? Alabado sea el Señor. Bueno, pero recuerden que estamos en esta lectura juiciosa porque hay un plan secreto al que muchas veces nosotros nos hemos cegado por solamente pensar que el Señor Jesús vino a la cruz para salvarnos, para redimirnos, para limpiarnos, para prosperarnos. Pero nosotros en sí mismos no somos el propósito de Dios. El propósito de Dios es supremo. Nos incluye, sí, pero no somos la finalidad. La finalidad siempre ha sido Él, o mejor, ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más acerca del propósito de Dios, ese plan perfecto, ese plan secreto, en el mismo Efesios, en el capítulo 3. Mire qué interesante. Así que yo, está hablando el apóstol, así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo para bien de ustedes que no son judíos. Seguramente habrán oído del trabajo que Dios, en su generoso amor, me ha dado para ayudarles a ustedes. A ver, ¿por qué Pablo nos tiene que ayudar a nosotros? Fácil, porque no entendíamos. Entonces Pablo dice, por revelación, Él me dio a conocer, aquí viene, su plan secreto. Es decir, este plan, créanme, sigue oculto para el que no cree. Y sigue oculto para el que creyendo no renueva entendimiento porque se queda sobrenadando ahí en la superficie, sin meterse en la profundidad que da la renovación del entendimiento. Entonces recapitulemos. Seguramente, dice Pablo, habrán oído del trabajo que Dios en su generoso amor me ha dado para ayudarles a ustedes. Por revelación, ojo pues, Él me dio a conocer su plan secreto, como antes les escribí brevemente. Ahora, Pablo acá no es ególatra, ni está diciendo que sabe más que nosotros, pero que sí quiere comunicarnos lo que sabe. Dice, si ustedes leen lo que escribí, ¿te das cuenta? Hay que leer. Podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. Hay un plan secreto oculto a aquellos que en tinieblas se encuentran, pero abierto a todos aquellos que en Cristo Jesús hemos sido llamados. Por eso dice Pablo, si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. Y ese también debe ser nuestro propósito, entender el plan secreto. En otras generaciones, Pablo agrega, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente. Pero ahora Dios, por medio del Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. O sea, no es que el fundamento sea los apóstoles y los profetas, no. El fundamento es que los apóstoles y profetas también, como Pablo, sabían acerca del plan secreto. Y aquí viene, porque es que a nosotros ese plan nos ha sido dado y entregado. Mire, este es el plan secreto. 2 puntos. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo, el de Cristo, y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo, ser familia de Él. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Por eso es tan importante predicar el Evangelio del Reino. Es que el Evangelio del Reino se trata de traerle a la humanidad el conocimiento del propósito de Dios. Por el generoso amor de Dios, parece redundancia, pero no lo es, quien quiso actuar en mí, dice Pablo, con poder, recibí el don de ser un siervo dedicado a anunciar la buena noticia de salvación. Aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, qué grande es la humildad del apóstol Pablo, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. ¿Sí escucha eso?
infinitas riquezas de Cristo. ¿Sí escucha eso? Infinitas significa que no se acaban. Y parece que nos hará falta la eternidad para poderlas conocer. Dios me encargó, dice el apóstol, el trabajo de sacar a la luz su plan secreto. Es que eso es lo que todos los predicadores debemos hacer. Permítame extenderlo más. Es que todos los cristianos deberíamos dedicarnos a sacar a la luz ese plan secreto. Pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Ahora, ese principio es antes del principio de los principios. Porque, aunque está regado en la Sagrada Escritura, estaba velado hasta que Dios quisiera sacarlo en Cristo Jesús. Esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran, por medio de la iglesia, la sabiduría de Dios en todas sus formas. ¡Wow! La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo, a través del cual Dios ha decidido comunicarse con la humanidad. ¡Qué responsabilidad la que tenemos! Esto sucedió, te lo repito, para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas, la multiforme, dicen otras versiones. Esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. Por nuestra fe en Cristo tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con plena confianza para hablar con Él. Pero eso les ruego, dice Pablo a los de Éfeso, que no se desanimen por los sufrimientos que soporto por ustedes. Al contrario, mis sufrimientos deben ser un honor para ustedes. Y mira Pablo lo que hace. Por eso me arrodillo, para orar ante el Padre, porque tenemos un Padre, de quien toda familia en el cielo, porque somos familia de Él, y en la tierra recibe su verdadero nombre, o sea, familia de Dios. Y mira lo que le pide Pablo a Dios para los creyentes. Ay, John, el apóstol oró por mi carro. No. Oró por mi casa. No. Oró por mi salud. No. Oró para que fuera infinitamente próspero. No. Mira por lo que oró. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Mire qué más pide. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Y ahí viene. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Yo me atrevería a incluir su plan. Y dice, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. O sea, no hay nada que le llegue a los tobillos a lo que Pablo quiere revelarnos en Cristo Jesús. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder que obra, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Ay, cómo hemos maltratado ese versiculito. Cuando decimos que Dios puede hacer mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Y entonces uno se imagina, claro, esas cuentas en el banco creciendo más allá del... Sí me estoy haciendo entender, amigos. Qué horrible. Entonces Pablo explota en júbilo y dice, gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre así sea. John, recuérdeme qué es lo que estamos haciendo. Mirar pasajes de la Escritura que hablan del propósito de Dios, del plan secreto de Dios, que inclusive es antes de la fundación del mundo. Ese plan y ese propósito. Como padre tener una familia. El Señor Jesucristo un cuerpo para podérsela brindar
y el Espíritu Santo un templo para poder llevar a todos esos al carácter de Cristo para entregárselos como familia al Padre. John, ¿estás seguro? Me está hablando solo el apóstol Pablo de eso. Miremos lo que dice Juan, el apóstol, en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Es que a veces uno no la ve porque no la ve. Mire, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, aquí viene, el misterio de Dios se consumará. ¿Ves? El plan secreto de Dios se consumará. El propósito de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí está, de lado a lado de la Biblia. De lado a lado de la Biblia. Te suplico que te leas completa la carta a los Efesios, que te leas completa la epístola a los Romanos, aún la carta a los Colosenses, y por qué no, Apocalipsis, y busques, guiado por el Espíritu Santo, cómo saltan a través de los versículos que hay un plan secreto, que hay un propósito de Dios, que hay un plan que estaba escondido, pero ahora está abierto para los que en Cristo Jesús creemos. Si Dios nos lo permite, vamos a poner otro fundamento la próxima vez, al cual podemos llamar los puntos de partida que el ser humano debe tener claros para entender el propósito de nuestro Padre Celestial, para entender el propósito del Señor Jesús, para entender el propósito del Espíritu Santo, que en últimas es el mismo, porque siempre se trató de ellos tres. Por eso, amado Padre, a ti te damos toda la gloria. Por eso, amado Señor Jesús, a ti te damos toda la honra. Y por eso, Espíritu Santo, a ti te damos todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos.